Buen día. Bueno, hoy nos vamos a presentar. Nuestro grupo está conformado principalmente por Steven Tarazona, Joseph Cordero, María Arenas, Fernanda Silva, Diana Bayona y quien les habla, Angélica Muñoz. Inicialmente le vamos a hablar de la carencia de recursos económicos como factor negativo en aspectos sociales, emocionales y académicos en la educación superior. A continuación les vamos a presentar la tabla de contenido de lo que les vamos a indicar el día de hoy. Principalmente vamos a hablar de una introducción, seguido a eso la pregunta de investigación, el objetivo general, el árbol de problemas, los materiales y métodos, resultados y análisis de los resultados, diseño metodológico y la bibliografía. Bueno, inicialmente, como les mencionaba, la introducción se basó en una encuesta que se hizo principalmente, donde se analizan que hay una cantidad de estudiantes en la universidad principalmente, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hay 160 estudiantes becados, de esos 9 son de industrial. Principalmente se analizan 3 aspectos, que es el nivel académico, las condiciones económicas y los impedimentos académicos que se recurren en la universidad a través de esta oportunidad que es la beca. Mediante eso se hizo un análisis que fue lo que se investigó y que será nombrado con lo siguiente. Bueno, ahora tenemos la pregunta de investigación. Nuestra pregunta fue, ¿en qué afecta a los estudiantes becados de la generación de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana su posición socioeconómica? Luego venimos con la parte de los objetivos como tal y tenemos 2 objetivos, primero el general y el específico. En el objetivo general, la idea principal, el verbo que manejamos en una primera instancia es el de explorar la situación económica de los que son becados del ICETEX para que se puedan estudiar principalmente a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana en la seccional de Bucaramanga. Se va a evaluar la parte de bienestar universitario, porque pues ahí se van a hacer como tal la toma de encuestas a los becados del programa y la idea es identificar dichas dificultades que hay para que dichos estudiantes se adapten al mundo universitario, pues principalmente la carrera de Ingeniería Industrial. En un objetivo específico vamos a apoyar dichas dificultades, como son las emocionales, mediante el acompañamiento del psicólogo del Departamento de Bienestar llamado Jackson Bula. Esto se realizará en la oficina de él, ya que pues, los beneficiados pueden ir a charlar con él y van a seguir en un control en donde se evalúan los riesgos psicosociales que pueden afectar a los estudiantes de una manera directa o indirectamente en la universidad y cómo repercuten esto en su rendimiento académico. Bueno, a continuación vamos con el árbol de problemas y el diseño metodológico. Entonces, como problema tenemos las dificultades en la adaptación económica de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana en la seccional Bucaramanga. Las causas son los factores de riesgo psicosocial y su efecto es la generación de estrés por cambio de entorno. En factor de riesgo académico por calidad de educación tenemos un rendimiento académico en la carrera y como factor socioeconómico tenemos escasez de recursos básicos e implementación universitaria. Entonces, el problema de la investigación las basamos en la dificultad de adaptación económica de los estudiantes, los cuales están siendo beneficiarios por una beca de parte del ICETEX, debido a su buen desempeño en las pruebas del ICFES y por tener CISBEN. Se va a tener como objetivo de investigación las principales necesidades del ámbito universitario. Estos estudiantes buscan una mejoría en el apoyo por parte de bienestar universitario de la universidad.
Materiales y métodos. Bueno, pues teniendo en cuenta la población que decidimos investigar, que fue todos los estudiantes de ingeniería industrial que están siendo becados de la Universidad Pontificia Bolivariana, ya que pues al investigar esto pues no es, o sea, no es algo muy amplio, entonces se decidió llevar a cabo una encuesta para así poder obtener una información mucho más precisa y detallada. El diseño metodológico. Pues bien, yo les voy a hablar sobre el diseño metodológico que realizamos en esta investigación y el tipo de diseño que realizamos lo tomamos desde un punto de vista económico, un punto de vista social y educativo. Este con el fin de conocer los diferentes factores de los cuales algunos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana necesitan apoyo. Para el diseño de nuestra investigación podemos tomar en cuenta diferentes aspectos, tales son como todos los programas de apoyo que ofrece la universidad, a indagarlos y darles a conocer a la comunidad UPB, la sección de Bucaramanga, donde nace nuestra pregunta de investigación, la formulación del problema, sus objetivos tanto generales como específicos, su marco teórico y su estructuración. Bueno, la ficha técnica de la investigación. Tuvimos varios enfoques, un enfoque cuantitativo, un tipo de enlace que fue el descriptivo y exploratorio, una población, la cual fue los estudiantes de la Pontificia Bolivariana que estuvieran becados y fueran del área de ingeniería industrial. El área que trabajamos fue el ICETEX, Universidad y Bienestar Universitario, que fue de donde sacamos la información con la que llevamos a cabo esta investigación. La muestra que fueron los estudiantes de generación E, que fueran del curso de ingeniería industrial, como ya lo mencioné. Otro aspecto fue la técnica de recolección de datos, que la realizamos a través de una encuesta, y el instrumento de recolección de datos, el cual fue el cuestionario. Ahora seguimos con el análisis de resultados. Aquí se realizó una encuesta, como ya se dijo anteriormente, a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, sección de Bucaramanga, que cuentan con becas de generación E. Se obtuvo un total de 10 respuestas. La primera pregunta fue, ¿cuál es su estrato socioeconómico? En la gráfica se puede visualizar que la mayoría de los estudiantes son pertenecientes a estratos 2 y 3 y 4 y 5, y un menor porcentaje, que es el 20%, perteneciente a 0 y 1. Esto indica que la mayoría de los estudiantes adquieren la beca porque muy probablemente la necesitan de verdad y no tienen cómo costear una carrera universitaria. La segunda pregunta fue, ¿cuál es el ingreso económico mensual en su familia? Aquí podemos visualizar que un 40% recibe más de 3 salarios mínimos mensuales, el 10% recibe entre 2 y 3 y un 20% recibe entre 1 y 2. Y finalmente un 30% recibe entre 0 y 1 y un salario mínimo. La tercera pregunta fue, ¿cuánta ayuda económica mensual recibe por parte de su familia? Aquí la mayoría de los encuestados respondieron que reciben 500.000 pesos o más al mes. Esto quiere decir que con base a eso y a la ayuda que da el gobierno pueden llevar una estabilidad económica relativamente buena. La cuarta pregunta fue ¿cuánto cuenta usted con algún trabajo? Esta pregunta fue muy importante porque hace ver 3 factores: la relación social, el ingreso económico de los becados y el tiempo que se dedica a la carrera, y cómo esto último influye en el rendimiento académico. Como se puede ver en la gráfica, un 40% respondió que no y un 60% dijo que sí contaba con algún trabajo. La quinta pregunta es, en caso de dar una respuesta afirmativa, señale cuántos son sus ingresos mensuales a causa de su empleo. Esta pregunta se une mucho a la cuarta, que es respecto al empleo. Aquí la mayoría de los encuestados ganan entre 0 y un salario mínimo mensual. Esto demuestra que la mayoría depende de un trabajo para poder llevar a cabo su educación superior. Además, se demuestra que con ese salario los trabajos que consiguen son aquellos que tienen la gente promedio, que sobreviven con un mínimo. La sexta pregunta es de económicos mensuales, ¿cuánto se destina para sus gastos fijos? Que es
son arriendo, mercado, transporte, etc. A medida que se avanza en los resultados de las preguntas, se evidencia que la mayoría no enfocan la totalidad de sus gastos en sus gastos fijos mensuales, tan solo el 20% de los encuestados. Sí gastan todos sus ingresos en sus gastos fijos mensuales. Y la séptima pregunta es, ¿usted recibe alguna ayuda económica del gobierno? Aquí el gobierno completamente la beca con una manutención que ayuda a los estudiantes, pero esto varía dependiendo del componente. Además existen otro tipo de ayudas económicas aparte de la que brinda el gobierno para los jóvenes, haciendo que esto tenga una ayuda económica extra para solventar gastos. Bueno, la octava pregunta dice que ¿cuánto dinero recibe de la ayuda económica de parte del gobierno? Pues como vemos en la gráfica, el dinero recibido por el gobierno es muy poco para sobrevivir 6 meses, puesto que el 90% señaló que solamente reciben de 0 a un salario mínimo mensual legal vigente y el 10% recibe un poco más. Pero esto se puede presentar porque el estudiante de generaciones que vienen de otras regiones reciben más apoyo por parte del gobierno. En la pregunta 9 vemos que dice, usted es de la ciudad de Bucaramanga. Podemos ver en la gráfica que en la gráfica señala que el 80% de los encuestados dicen que son de Bucaramanga, algo positivo porque socialmente ya están familiarizados con el entorno. Entonces, esto ayuda a que tanto su desarrollo y desempeño en la universidad, además de lo económico, pueda ser un factor menos problemático, por así decirlo, para el estudiante. Y tan solo el 20% asegura que es de otra región y puede que ellos presenten alguna dificultad o algún inconveniente que afecte su desempeño académico integral del beneficiario, que vendría siendo el estudiante. La 10ª pregunta fue una pregunta abierta que hicimos, que vive solo o sola o comparte vivienda con algún familiar de algún compañero. En esto dieron 4 respuestas, que vienen siendo que se arrenda una habitación, otros que viven con familiares, otros que comparten vivienda con un compañero y otros que viven en casa de un familiar. Entonces, para saber el círculo social y la indicación psicológica de los estudiantes, se les preguntó como tal esto, que con quién compartían vivienda, donde ellos indicaron que iban en un entorno familiar, otros con compañeros de vida universitaria y otros que vivían solamente en una habitación. En la pregunta 11 que hicimos, planteamos que ha necesitado apoyo psicológico a causa de estar lejos de su familia. Acá habían 2 opciones de respuesta que eran sí o no. Y como vemos, la mayoría de los estudiantes viven acá en Bucaramanga, por lo cual no necesitan ayuda profesional para el buen manejo de sus emociones, ya que reciben un apoyo familiar. Y el 20% son los estudiantes que vienen siendo de otra región, los cuales no viven con su familia. Y el cambio drástico puede que les afecte emocionalmente. La pregunta 12, planteamos que qué tan difícil fue para usted adaptarse a un entorno social universitario. Entonces, acá habían 4 opciones de respuesta que eran muy difícil, difícil, fácil y muy fácil. Y como vemos en la gráfica, en la parte educacional los estudiantes provenientes de las zonas alejadas tuvieron como tal más inconvenientes para adaptarse a la universidad, precisamente porque la exigencia universitaria viene siendo muchísimo mayor a las cuales estaban acostumbrados en los colegios en los que cursaron, en algunas zonas distintas y en colegios no tan completos educacionalmente. Y la última pregunta, que fue la 13, planteamos que el gobierno entre el colegio y la universidad, el cambio entre el colegio y la universidad le ha generado estrés, ansiedad, debido a la mayor exigencia que ésta tiene. Acá habían 2 opciones de respuesta. Como vemos, el golpe psicológico y la frustración son componentes que de verdad pueden llegar a afectar el rendimiento académico de los estudiantes. El estrés generado por la presión social y el cambio de ritmo educativo produce que
como está en la gráfica, el 90% de los estudiantes hayan estado bajo estrés o ansiedad. Bueno, luego viene la parte de las conclusiones. Se sabe bien que pues, el ICETEX ayuda a los estudiantes de bajos recursos, como se pudieron ver en las gráficas, pero no todos pertenecen a estratos bajos. Algunos tienen dinero suficiente para poder, por así decirlo, costear una carrera y les pueden quitar la oportunidad a una persona que realmente necesita la ayuda universitaria. El problema económico, social y académico influyen en el rendimiento y el estado del estudiante, ya que pues, se varía según factores mencionados en el estudio y pues en este orden de ideas se necesita un apoyo para que los tres factores haciendo seguimiento a la formación, tanto académica, integral y económica. También se concluye que de donde se es egresado influye mucho en el cambio del colegio a la universidad y pues esto depende de la calidad de estudio, atención por parte de los docentes, que pues son factores de suma importancia a la hora de ingresar a la universidad. Por esto la mayoría de los estudiantes han encontrado frustración y estrés cuando van a realizar sus estudios. También la falta de recursos económicos puede llevar al estudiante a pasar ciertas necesidades que no puede suplir bajo los ingresos económicos que tiene y pues esto hace que tenga repercusiones en su rendimiento académico o en su vida normal. También al estar alejado de sus familiares y sentirse rechazado por pertenecer a cierta clase social o pues también por esto, o sea, esto hace que el estudiante se vea afectado psicológicamente y se sea necesario un acompañamiento psicológico para poder pasar dichos problemas emocionales. Ya pues sería la parte de la bibliografía que pues acá se presenta. Muchísimas gracias.